¿Sabías que hay alimentos que pueden abrir puertas espirituales a la desgracia en tu vida? Aunque parezcan inofensivos, algunos productos han sido usados desde tiempos antiguos en rituales oscuros, contaminando el alma y alejando el favor de Dios. En 1 Corintios, dieto, ¿qué es? Deuteronomio 21, Pablo advierte: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta escritura revela una verdad profunda. Lo que consumes, tanto física como espiritualmente, tiene consecuencias eternas. Hoy exploraremos qué alimentos, aunque comunes, cargan con maldiciones ocultas que afectan tu salud, tu entorno y tu conexión con Dios. Te mostraremos cómo identificarlos, por qué debes rechazarlos y qué dice la Biblia sobre ellos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides alimentarte en santidad? Desde el principio de los tiempos, lo que el ser humano decide poner en su boca ha sido más que una cuestión de gusto o supervivencia. La Biblia nos muestra que la primera gran caída de la humanidad comenzó precisamente con un acto de alimentación. Eva, al mirar aquel fruto, no solo desobedeció un mandato divino, sino que abrió una puerta espiritual que cambió el destino de toda la creación. Génesis 3:6 relata: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este versículo marca un punto de inflexión espiritual que hasta hoy resuena en nuestra existencia. Comer en la palabra de Dios jamás es una acción neutra. Desde los sacrificios alimentarios del Antiguo Testamento hasta la Santa Cena instituida por Jesús, la comida siempre ha sido un canal espiritual de obediencia o de rebelión, de bendición o de maldición. En un mundo moderno donde los alimentos parecen meras opciones de consumo, olvidamos que la comida puede actuar como una puerta abierta. Y cuando esa puerta no ha sido santificada, cuando ha sido contaminada por prácticas ingredientes o intenciones impuras, puede traer consigo no solo efectos físicos, sino consecuencias espirituales de gran peso. Jesús mismo lo dijo con claridad cuando enseñó que no solo lo que entra por la boca contamina al hombre, sino aquello que procede del corazón. Sin embargo, no estaba invalidando la importancia del alimento, sino revelando que todo tiene un trasfondo más profundo y que el acto de alimentarnos es también un acto de discernimiento espiritual. La Biblia está llena de ejemplos donde lo que se comía y cómo se comía tenía implicaciones directas sobre la bendición o la desgracia de una persona o un pueblo. Recordemos a Esaú, quien por un plato de lenteja vendió su primogenitura, renunciando al plan que Dios tenía para él. Hebreos 12:16 lo recuerda así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú no solo comió, renunció. No solo sació el cuerpo, entregó lo sagrado. ¿Y cuántas veces hoy no hacemos lo mismo, aceptando lo que el mundo nos pone en la mesa sin cuestionar su procedencia, su carga espiritual, su intención oculta? ¿Acaso no nos hemos vuelto tan complacientes que ya no distinguimos entre lo que nutre y lo que contamina, entre lo que edifica y lo que arruina el alma? Dios fue claro con su pueblo cuando les entregó las leyes alimentarias en el Antiguo Testamento. No se trataba solo de salud física, sino de separación espiritual. Levítico 11 está lleno de instrucciones que a simple vista parecen exageradas o antiguas, pero que tenían como objetivo enseñar al pueblo a discernir, a rechazar lo impuro, a mantenerse apartados de las prácticas de las naciones que los rodeaban.
El alimento era una señal de identidad, una herramienta de consagración. Comer lo prohibido no era solo romper una norma, era romper una alianza, comprometer la santidad. Y aunque Cristo cumplió la ley y nos dio libertad, esta libertad no es para hacer lo que queramos, sino para vivir en una obediencia más profunda, guiada por el Espíritu y no por la carne. El enemigo, sabiendo el poder que tiene el alimento como canal de bendición o de ruina, ha infiltrado esta área de maneras sutiles pero devastadoras. No solo distorsiona el contenido de los alimentos con aditivos dañinos, sino que usa la comida como medio de pacto. Piénsalo, ¿cuántas veces en la Biblia vemos que los ídolos eran honrados con ofrendas de alimentos? ¿Y cuántas veces esas mismas ofrendas provocaban la ira de Dios? En 1 Corintios 10, 20 a 21, Pablo advierte con firmeza: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí el apóstol no habla de un símbolo poético, sino de una realidad espiritual profunda. Hay mesas donde no deberíamos sentarnos, alimentos que no deberíamos aceptar, porque no todo lo que parece comida es realmente alimento. Algunos platos cargan con la energía de pactos que no fueron hechos con Dios. El discernimiento en los tiempos actuales debe ir más allá de leer etiquetas. Debe ser guiado por oración, por revelación, por santidad. Muchos cristianos viven frustrados, atados, sin saber por qué sienten una resistencia espiritual constante. Y pocas veces consideran que parte de esa lucha viene desde lo que han permitido entrar a su cuerpo. En Deuteronomio 32, 17, Dios acusa a Israel diciendo: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Este sacrificio fue hecho con comida, y hoy, en un mundo saturado de productos consagrados a ídolos, de celebraciones disfrazadas de tradición, de industrias que priorizan el lucro sobre la pureza, el creyente debe abrir los ojos y volver al principio. Preguntarse, como en el Edén, ¿qué fruto estoy tomando? No se trata de legalismo ni de temor irracional, sino de una vida vivida con sabiduría espiritual. La comida no puede ser más importante que la comunión. No podemos permitir que el deseo por el gusto o la conveniencia supere el deseo por la voluntad de Dios. Así como Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey, nosotros también debemos tomar decisiones valientes en medio de una cultura que nos ofrece platos llenos de promesas, pero vacíos de propósito. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esa decisión no fue superficial, fue una declaración espiritual, una afirmación de identidad, una señal de consagración. Y el resultado fue evidente: sabiduría, favor, protección. Muchos hoy no entienden por qué no logran avanzar en lo espiritual. ¿Por qué su mente está nublada, su fe débil, su ánimo decaído? Y no se dan cuenta que parte de su batalla tiene raíces en su plato. Comer lo que Dios no aprueba debilita el espíritu. No porque los alimentos tengan poder por sí solos, sino porque revelan con quién estamos haciendo comunión. ¿Comemos con Dios o comemos con el mundo?
¿Participamos de la mesa de la pureza o de la impureza? ¿Estamos dispuestos a renunciar a ciertos sabores para ganar mayor claridad espiritual? Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta frase no es una negación del alimento, sino una jerarquía. El pan es necesario, pero la palabra lo es más. El cuerpo necesita energía, pero el alma necesita dirección. Y si buscamos alimentarnos correctamente, debemos empezar por alinear nuestras decisiones físicas con nuestras convicciones espirituales. No todo lo que parece bueno es bueno. No todo lo que huele bien edifica. No todo lo que llena el estómago fortalece el alma. El discernimiento es la clave, y para que ese discernimiento sea claro, debemos cuidar lo que dejamos entrar por nuestra boca. Muchos alimentos hoy han sido alterados, manipulados, cargados de intenciones ocultas. No hablamos solo de ingredientes, sino de origen espiritual. Alimentos usados en rituales, comidas ligadas a celebraciones impías, productos consagrados en ceremonias paganas. Cuando el creyente, por ignorancia o por descuido, participa de estas cosas sin discernir, abre una puerta. Y toda puerta abierta al enemigo es una invitación a la desgracia. Pero cuando decidimos vivir en obediencia, cuando ponemos a Dios por encima del apetito, cuando oramos por discernimiento, incluso al hacer las compras, comenzamos a vivir bajo una cobertura diferente. El favor de Dios no es automático, es el fruto de una vida apartada. No es casualidad que en el Nuevo Testamento la última cena de Jesús con sus discípulos haya sido precisamente una comida. Él tomó pan y vino y dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En ese acto Jesús dejó claro que la comida también puede ser un símbolo de redención, de alianza, de victoria. Así como el alimento puede abrir puertas a la maldición, también puede ser un canal de bendición si es santificado. 1 Timoteo 4:4-5 lo afirma. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero observa bien, no dice que todo es bueno por sí solo, sino que es santificado por la palabra y la oración. Esa es la diferencia. El discernimiento está en orar, en buscar la dirección divina, en consagrar incluso lo que parece común. Por eso el llamado en esta primera parte no es al miedo, sino al despertar. Dios no quiere que vivas limitado, sino alineado. No quiere que dejes de comer, sino que comas con discernimiento. No busca privarte, sino protegerte. Pero para que eso sea posible necesitas abrir los ojos. No basta con tener fe si no tienes revelación. No basta con asistir a una iglesia si tu vida diaria está llena de puertas abiertas a través de lo que consumes. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu mesa debe ser un altar de obediencia. Tu comida, una extensión de tu fe. En la siguiente parte profundizaremos en cómo ciertos alimentos han sido consagrados a ídolos y cómo eso afecta directamente la atmósfera espiritual de tu vida. Pero por ahora deja que esta verdad eche raíces. Lo que comes puede ser una bendición o una trampa. Tú decides qué permites en tu mesa. Tú eliges si comes como Daniel o como Esaú. La diferencia entre una vida bendecida y una vida llena de desgracias puede comenzar con algo tan simple como un plato. Pero en el reino de Dios, nada es simple. Todo tiene un significado, todo tiene un propósito y todo tiene una consecuencia. En muchos pasajes de la Escritura
encontramos una advertencia silenciosa pero constante. No todo lo que parece bueno ante los ojos del hombre proviene del corazón de Dios. Este principio también se aplica al alimento, especialmente cuando éste ha sido tocado por prácticas espirituales impuras. Desde los tiempos antiguos, las culturas paganas ofrecían sus comidas a dioses falsos, consagrando alimentos en rituales que involucraban invocaciones y sacrificios. Esta costumbre, aunque envuelta hoy en una modernidad que la disfraza, sigue vigente en muchas formas, a menudo sin que quienes consumen estos alimentos lo sepan. El acto de consagrar algo, de entregarlo espiritualmente a una entidad, convierte ese objeto o alimento en un canal. Y cuando ese canal no apunta hacia Dios, se transforma en una puerta hacia la influencia del enemigo. Pablo lo dejó claro cuando escribió a los Corintios. En su primera carta, capítulo 10, versículos 19 al 21, dijo: ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica al ídolo? Antes, digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta declaración no es simbólica ni poética. Es una advertencia directa. Comer lo que ha sido ofrecido a otros dioses, aunque físicamente no contenga veneno, espiritualmente puede ser un veneno lento que corrompe desde dentro. Cuando un alimento ha sido ofrecido en una ceremonia idolátrica, se convierte en una extensión de ese acto de adoración. En los tiempos bíblicos, los israelitas fueron severamente amonestados por participar en fiestas y banquetes donde se rendía culto a dioses ajenos. El problema no era la comida en sí, sino el contexto espiritual en el que esa comida había sido preparada y ofrecida. Comer de ese alimento era una forma de comunión con la idolatría, una alianza invisible que traía juicio. No se trataba de superstición, sino de legalidad espiritual. A los ojos de Dios, compartir esa mesa era una traición a su santidad. En la actualidad, muchas industrias alimentarias han adoptado prácticas que no honran a Dios. En algunas regiones del mundo, ciertos productos son consagrados públicamente a figuras espirituales o se bendicen con oraciones que invocan fuerzas ajenas al Espíritu Santo. Estas dedicaciones, lejos de ser inocentes, comprometen espiritualmente lo que luego es distribuido masivamente. Alimentos aparentemente comunes llevan una carga invisible, fruto de invocaciones que vinculan ese producto con entidades espirituales hostiles al reino de Dios. El creyente debe ejercer discernimiento no solo sobre lo que consume, sino sobre el origen de lo que llega a su mesa. La Biblia enseña que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Así también, las obras de las tinieblas muchas veces se presentan de forma inofensiva. Lo que hoy se promociona como celebración cultural o costumbre ancestral puede estar basado en rituales paganos que invocan la presencia de demonios. En tiempos antiguos, Dios mandó a destruir por completo ciertos pueblos, no solo por su idolatría, sino también por las prácticas alimentarias que formaban parte de sus cultos. En Deuteronomio 12, 30 a 31 se ordena: guárdate que no tropieces en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Parte de esas cosas abominables eran sacrificios
y alimentos ofrecidos en nombre de esos dioses falsos. El acto de comer siempre ha sido espiritual. Desde los sacrificios en el altar hasta la Pascua, cada comida que Dios mandaba preparar venía acompañada de instrucciones precisas. Esto revelaba que para Dios no solo importa lo que se come, sino cómo, con qué intención y bajo qué influencia espiritual. Lo que Dios bendice, Él lo transforma en vida. Lo que el enemigo toca, lo vuelve una semilla de contaminación. Y esa contaminación no siempre se manifiesta de forma inmediata, pero deja un rastro. Confusión espiritual, apatía en la oración, puertas abiertas al desánimo y en algunos casos opresión persistente que parece no tener causa visible. El creyente necesita aprender a separar lo común de lo consagrado, lo limpio de lo impuro. En Ezequiel 44:23, el Señor habla sobre el papel de los sacerdotes diciendo: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hoy ese mismo llamado recae sobre quienes desean vivir en santidad. No se puede caminar en autoridad espiritual si se participa, aún por ignorancia, en lo que ha sido ligado a tinieblas. Comer es una forma de participar. Por eso Jesús estableció su comunión con pan y vino, símbolos de un pacto eterno. Quien participa del pan de vida entra en comunión con su cuerpo. Pero quien participa de alimentos contaminados espiritualmente se expone a otra clase de comunión, una que trae consecuencias. Uno de los engaños más comunes es pensar que si no se cree en esas prácticas no hay efecto. Pero la espiritualidad no depende de la fe humana para manifestar sus consecuencias. El mundo espiritual se rige por principios, no por percepciones. Así como el fuego quema, aunque no se le tema, lo consagrado a ídolos afecta aunque se ignore. La falta de conocimiento no exime al creyente del resultado de sus decisiones. Por eso, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta destrucción no es solo física o moral, sino espiritual. Una vida sin discernimiento es vulnerable. Una mesa sin consagración es un lugar expuesto. El Señor desea que sus hijos vivan en luz, no en mezcla. El alimento, al igual que la palabra, tiene poder para edificar o destruir. Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Esta declaración no es una metáfora sin sentido. Es una invitación a comer de lo que realmente sacia y purifica. Cuando el creyente se alimenta espiritualmente de Cristo, su discernimiento se agudiza, su sensibilidad aumenta y su vida comienza a reflejar obediencia. Lo contrario sucede cuando se alimenta, literal y espiritualmente, de lo que ha sido tocado por manos impías. El alma se vuelve insensible, el corazón se divide y la fe se debilita. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, encontramos una acusación del Señor contra la iglesia de Pérgamo. Dice en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este juicio fue severo no por la intención del corazón, sino por la práctica. Comer de lo sacrificado a ídolos se convirtió en una trampa que alejó al pueblo del favor de Dios. Esta advertencia es vigente hoy. No es solo una historia antigua, es una advertencia eterna. El enemigo busca alianzas y muchas veces las encuentra en las acciones cotidianas. El acto de comer es una de esas acciones que cuando no se hace en obediencia se transforma en una puerta. La Biblia nos llama a ser vigilantes. Jesús mismo dijo en Mateo 26:41: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta vigilancia debe incluir todo lo que entra por nuestros sentidos, incluyendo el gusto. No se trata de vivir con paranoia, sino con propósito. Un creyente vigilante examina no solo lo que ve y escucha, sino lo que consume. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, Dios les dio instrucciones específicas sobre lo que debían comer. Les pidió que tomaran un cordero sin mancha, que no rompieran sus huesos, que lo asaran entero. Cada detalle tenía un significado espiritual. Nada fue dejado al azar. En Éxodo 12 se ve cómo una comida obedecida con exactitud abrió la puerta a la redención y a la liberación. Lo opuesto también es cierto. Comer lo que ha sido entregado al enemigo puede abrir la puerta a la esclavitud. La obediencia en lo pequeño revela nuestra disposición en lo grande, y el discernimiento en la comida muestra hasta qué punto honramos la santidad de Dios. Cuando el creyente aprende a orar antes de comer, no como un ritual, sino como un acto de consagración, cambia la atmósfera de su entorno. El alimento no debe ser solo una fuente de energía, sino una expresión de comunión con el cielo. En cada comida hay una oportunidad de honrar o de contaminar. En cada decisión hay una consecuencia. El llamado a examinar el origen espiritual de los alimentos no es una exageración, es una urgencia. En un mundo donde muchas culturas mezclan lo sagrado con lo profano, el creyente debe ser radical en su discernimiento. No se trata de rechazar la cultura, sino de no permitir que lo espiritual impuro entre en nuestra vida disfrazado de tradición. El que desea vivir apartado debe apartarse también en lo que come. La Escritura no enseña superstición, enseña revelación. Y esta revelación es clara. No todo alimento viene de Dios. No toda comida debe ser aceptada. No toda mesa es segura. Solo aquellas que han sido consagradas por la oración, selladas por la palabra y preparadas sin contaminación espiritual pueden traer bendición verdadera. El resto, aunque parezca inofensivo, puede convertirse en un canal de desgracia. Lo que se come influye en lo que se piensa, en cómo se ora, en lo que se sueña. No se puede aspirar a una vida de santidad sin revisar los hábitos cotidianos. El alimento, como parte esencial del día a día, debe reflejar la pureza que se busca. Un cuerpo limpio ayuda a un alma sensible. Una mesa consagrada refuerza una vida rendida. Por tanto, quien anhela vivir en la presencia de Dios debe cerrar toda puerta de contaminación, incluso aquella que parece tan pequeña como un bocado, porque para Dios ningún detalle es insignificante. La fidelidad en lo invisible es lo que abre la puerta a lo sobrenatural. Y si el enemigo ha hallado espacio en lo que consumes, es hora de detenerlo, consagrarte y permitir que cada alimento que entre a tu vida sea motivo de bendición, no de juicio. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios estableció principios muy claros sobre lo que debía considerarse limpio o impuro. Estas leyes, lejos de ser meramente higiénicas, eran profundamente espirituales. En Levítico 11, el Señor dedica un capítulo entero a clasificar animales, aves y peces según su pureza. Algunos eran permitidos, otros prohibidos. Pero más allá del detalle físico, estaba el mensaje invisible. Lo que consumes afecta tu estado delante de Dios. Cada ingrediente tenía una carga espiritual. Cada decisión alimentaria reflejaba obediencia o rebeldía. Y aunque la venida de Cristo nos introdujo en una nueva etapa de gracia, esa gracia no elimina el principio espiritual. Lo impuro, aunque legalmente permitido, puede seguir contaminando si no es consagrado. En los tiempos actuales, los ingredientes utilizados en muchos alimentos modernos han pasado de lo natural a lo profundamente alterado. Lo que alguna vez fue creado para nutrir ha sido transformado
por industrias que buscan conservar, potenciar el sabor o reducir costos, pero sin ninguna consideración espiritual. El creyente, muchas veces sin saberlo, permite en su cuerpo sustancias que no solo afectan la salud física, sino también la claridad espiritual. La palabra de Dios nos advierte que debemos glorificarle incluso en lo que comemos. En 1 Corintios 10:31 está escrito: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta instrucción va más allá de una actitud interna. Implica también una selección consciente. No todo lo que se ofrece en el mercado honra a Dios. No todo lo que parece alimento es compatible con una vida consagrada. Muchos productos hoy contienen elementos cuyo origen es cuestionable a la luz de la palabra. Derivados animales extraídos de formas crueles, aditivos químicos que alteran los estados de ánimo, colorantes sintetizados a partir de componentes impuros. Estos ingredientes no solo descomponen el cuerpo, también afectan la voluntad. Cuando el cuerpo es saturado por sustancias diseñadas para estimular, adormecer o alterar, el alma sufre las consecuencias. La mente se vuelve menos sensible a la voz de Dios. El discernimiento espiritual se entorpece. La oración se vuelve una carga. El enemigo opera con mayor eficacia cuando el creyente se encuentra debilitado, no solo por el pecado evidente, sino por el envenenamiento progresivo de lo que permite entrar. La Biblia habla de pureza no solo como una condición moral, sino como un estado de separación. En Romanos 12:1-2 se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este llamado implica cuidar no solo lo que hacemos con el cuerpo, sino lo que permitimos que lo alimente. La renovación de la mente que menciona Pablo en ese pasaje no puede ser plena si el cuerpo está atado a una alimentación desordenada, contaminada o espiritualmente comprometida. Es imposible experimentar transformación profunda si el templo del Espíritu está saturado de impureza cotidiana. Muchos de los ingredientes malditos utilizados actualmente fueron normalizados por una cultura que ha dejado de lado los principios divinos. El creyente no puede aceptar esa normalización como parte de su vida. El mundo habla de aditivos como simples mejoradores. Dios habla de consagración. El mundo habla de tolerancia. Dios habla de santidad. En Isaías 5:20, el Señor lanza una advertencia grave. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta confusión se extiende también al alimento. Lo que hace unas décadas habría sido impensable, hoy se vende como parte del consumo diario. Ingredientes cuyo origen espiritual jamás fue considerado. Hoy se mezclan en fórmulas que cruzan las fronteras del cuerpo para llegar al alma. La contaminación invisible comienza con una falta de discernimiento. Lo que parece inofensivo se convierte en costumbre. Lo que es costumbre se vuelve necesidad. Y lo que se necesita comienza a gobernar. Esa es la estrategia sutil del enemigo. Introducir cadenas disfrazadas de sabores. Debilitar la voluntad a través de lo placentero. Normalizar lo impuro hasta hacerlo parte de lo cotidiano. Jesús fue claro en Mateo 6:22-23 al decir: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Este principio también se aplica al discernimiento sobre el alimento. Si permitimos con nuestros sentidos lo que es impuro, el alma lo recibirá como parte de su ambiente. Lo que el cuerpo tolera, la mente termina aceptando. El templo de Dios no puede estar saturado de sustancias que se originaron en desobediencia, violencia
o prácticas contrarias al diseño divino. En el Antiguo Testamento, todo lo que se ofrecía a Dios debía estar libre de defecto, sin mezcla, sin impurezas. Hoy somos ese sacrificio vivo. Si nuestro cuerpo es el altar, entonces lo que ponemos en él debe ser digno del Dios al que servimos. Pablo escribe en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí se establece una conexión directa entre lo físico y lo espiritual. No se puede crecer en santidad mientras el cuerpo esté siendo contaminado. El enemigo sabe que no necesita una invasión directa para debilitar al creyente. Le basta con infiltrarse en lo cotidiano. Y el alimento es uno de los canales más eficaces. No por casualidad, muchas prácticas ocultas incluyen ingredientes específicos. No es solo una receta, es una estrategia espiritual. Así como Dios instituyó el uso del pan y el vino para simbolizar su pacto, el adversario también manipula ingredientes para establecer ataduras. Lo que entra al cuerpo por el apetito físico puede convertirse en un vehículo de opresión espiritual. Y muchas veces los efectos se manifiestan en forma de ansiedad, insomnio, ataques de ira o debilidad emocional. No son enfermedades del cuerpo solamente, sino síntomas de una contaminación más profunda. El pueblo de Dios debe despertar. No se trata de entrar en temor, sino en obediencia. No es cuestión de eliminar todo lo que se desconoce, sino de consagrar, de volver a poner al Señor en el centro, incluso de las decisiones alimenticias. En Proverbios 3:6 se nos instruye: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta dirección incluye lo que se come, lo que se bebe, lo que se compra, lo que se aprueba. Reconocer a Dios en todas las áreas implica invitar su sabiduría, su presencia, su espíritu en cada decisión, por más pequeña que parezca. Es urgente entender que cada ingrediente lleva una historia, una intención, una huella. Algunas de esas huellas son limpias, otras no. Y cuando el creyente consume lo que ha sido alterado, manipulado o contaminado con prácticas impías, está permitiendo que su cuerpo y su espíritu se vuelvan receptores de esa misma impureza. En Jeremías 15:19, el Señor dice: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esta separación entre lo precioso y lo vil no es solo ética o moral, también es espiritual y cotidiana. Lo que se come puede ser precioso si está alineado con el propósito divino. Puede ser vil si proviene de un sistema que ha excluido a Dios de su proceso. Muchos piensan que lo espiritual está separado de lo físico, pero la Biblia enseña lo contrario. El cuerpo y el espíritu están conectados. Lo que afecta al uno afecta al otro. En 3 Juan 1:2 leemos: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La salud del cuerpo y la salud del alma caminan juntas. Una alimentación contaminada no solo deteriora el cuerpo, también debilita la fe, la sensibilidad al espíritu, la claridad para discernir entre el bien y el mal. Por eso, lo que hoy el mundo presenta como normal, el creyente debe examinarlo con los ojos del espíritu. El regreso a una alimentación limpia no es solo una cuestión de dieta, es un acto de guerra espiritual. Renunciar a los ingredientes malditos que el mundo promueve es una forma de afirmar la santidad. Cuando el creyente decide purificar su cuerpo, su mente se aclara, su espíritu se fortalece, su oración se vuelve más intensa, su autoridad espiritual aumenta, no porque el alimento lo salve, sino porque la obediencia lo conecta con la gracia.
En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, se pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Cada decisión que se toma en obediencia es una declaración de lealtad al reino. El enemigo no podrá sostener su influencia donde hay consagración. Los ingredientes impuros no tendrán poder cuando el creyente se levanta y cierra las puertas. No se trata de obsesión ni de legalismo. Se trata de santidad. Se trata de limpiar el altar para que el fuego de Dios pueda descender sin interferencia. Se trata de preparar un ambiente donde su presencia no sea obstaculizada por impurezas invisibles. La obediencia en lo físico prepara el camino para la manifestación de lo espiritual. El cuerpo del creyente es templo y el templo debe estar libre de mezcla. En tiempos de Nehemías, cuando el pueblo regresó a reconstruir los muros, uno de los primeros pasos fue limpiar el templo de todo lo que era impuro. Esa limpieza no fue solo simbólica, fue una restauración total. Hoy Dios llama a esa misma restauración, no solo en las emociones, no solo en las decisiones morales, sino en cada detalle, incluso en los ingredientes del alimento. Porque lo que alimenta al cuerpo debe ser digno de un altar santo. La santidad comienza en lo secreto, en lo cotidiano, en lo que otros no ven. Cuando el creyente elige la pureza en lo invisible, Dios lo honra en lo público. La bendición no es solo un resultado de grandes actos de fe, sino de pequeñas decisiones continuas. Y cada ingrediente impuro que es eliminado, cada aditivo que es rechazado, cada alimento que es consagrado, se convierte en una semilla de obediencia que da fruto en forma de paz, claridad y dirección espiritual. Porque todo lo que se hace para la gloria de Dios, incluso lo que se come, produce vida. Y donde hay vida, no puede haber maldición. La batalla más profunda del ser humano no siempre se libra en lo visible. A menudo se gesta en lo interno, en las decisiones que parecen pequeñas, en los hábitos que se normalizan, en los impulsos que se toleran día tras día. El alimento, que debiera ser una expresión de gratitud, de equilibrio y de obediencia, se ha convertido en muchas vidas en una trampa sutil, una cadena envuelta en placer, un instrumento de esclavitud disfrazado de necesidad. El cuerpo, diseñado por Dios como templo, se vuelve un campo de guerra donde la voluntad se debilita, no por falta de fe, sino por exceso de indulgencia. Y la indulgencia no es otra cosa que la rendición lenta de la autoridad que Dios ha delegado a sus hijos. La Escritura nos revela un principio espiritual innegociable. Quien no domina sus apetitos será dominado por ellos. En Proverbios 25-28 se nos enseña: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La imagen es clara. Donde no hay control, hay ruina. Donde no hay límites, hay exposición. Y ese descontrol, en el contexto del alimento, se manifiesta como gula, como dependencia emocional, como un apego desordenado que debilita el carácter, apaga el discernimiento y apaga la voz del espíritu. No se trata de la cantidad, sino del dominio. Cuando el deseo de comer no puede ser sometido al espíritu, cuando el cuerpo exige lo que el alma no necesita, estamos ante una señal de alerta espiritual. El enemigo conoce este punto débil, lo ha usado desde el principio. En el desierto, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado, la primera trampa fue precisamente el hambre. El diablo no comenzó con poder ni con gloria, sino con pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. No porque el pan fuera pecado,
sino porque el objetivo era provocar una reacción carnal, una satisfacción inmediata que pasara por encima del tiempo y la voluntad del Padre. Pero Jesús respondió con un principio eterno: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Allí se estableció un modelo. La voluntad no debe ser guiada por el estómago. La autoridad espiritual no puede depender del deseo físico. El alimento no puede gobernar al espíritu. Cuando el acto de comer se vuelve automático, impulsivo o incontrolable, deja de ser un acto de comunión para convertirse en una herramienta de atadura. Y no se trata solo del exceso, sino del vínculo. La gula no es únicamente comer mucho, sino comer sin propósito, sin dirección, sin dominio. Es ceder el control a la carne, darle lugar a un hábito que desordena todo el sistema espiritual. Pablo escribe en Filipenses 3:19 una descripción dura pero necesaria. Su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza. Piensan solo en lo terrenal. Esta condición no es exclusiva del incrédulo. Es una advertencia para todos los que, aún creyendo, han desplazado la voz del Espíritu por el clamor de un apetito no gobernado. El alimento, cuando ocupa el lugar del consuelo, reemplaza la presencia de Dios. Cuando se convierte en refugio en lugar de sustento, está tomando un espacio que le pertenece al Espíritu Santo. Y lo que comienza como una excusa emocional se transforma en un patrón destructivo. La mente se acostumbra a buscar saciedad en lo inmediato. El alma, en lugar de correr a la oración, corre al refrigerador. La carne, en lugar de rendirse en ayuno, exige satisfacción. Así, lentamente, el altar del cuerpo se llena de altares menores, donde lo que debería ser herramienta se transforma en ídolo. La idolatría, en muchos casos, no lleva nombre de dioses ajenos, sino de necesidades mal enfocadas. Y el alimento puede ser uno de los ídolos más difíciles de identificar porque se esconde tras la legitimidad de lo necesario. En 1 Corintios 9:27, Pablo hace una declaración que expone su entendimiento del conflicto entre el cuerpo y el espíritu. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No habla de castigo físico, sino de disciplina espiritual. El cuerpo, aunque creado por Dios, debe ser sometido. La voluntad debe entrenarse para que no ceda ante lo inmediato. Porque un cuerpo sin disciplina produce una fe sin consistencia. Y una fe sin consistencia no soporta la prueba. El acto de comer puede convertirse en un campo de entrenamiento espiritual. No para caer en legalismos, sino para formar carácter. Ayunar no es dejar de comer, es elegir el dominio sobre el deseo. Elegir el espíritu sobre la carne. Es declarar con hechos que el alimento no es el rey, que el cuerpo no dicta órdenes, que la boca no gobierna la vida. Es un acto de guerra contra todo lo que el enemigo ha intentado implantar como normal. Porque en un mundo donde la comida ha sido diseñada para crear adicción, el creyente que decide gobernarse se convierte en un testimonio viviente de que el espíritu es más fuerte que cualquier sistema. La esclavitud alimentaria no es siempre evidente. Puede esconderse detrás de la comodidad, del hábito, de lo cultural, pero se manifiesta en la incapacidad de decir no, en la dependencia a ciertos productos, en la frustración cuando no se puede acceder a ese alimento. El enemigo no necesita encadenar con hierro a quien ya está atado por azúcar. No necesita posesionar a quien ya ha rendido su voluntad a una rutina destructiva. La libertad comienza cuando se recupera el dominio, cuando la comida vuelve a ser sierva y no señora, cuando el cuerpo vuelve a obedecer la voz del espíritu y no la urgencia del paladar.
Dios creó el alimento con un propósito de bendición, lo dotó de sabor, de variedad, de belleza. Pero como todo en el reino, lo bendecido se convierte en maldición cuando se usa fuera del diseño. Lo que debía nutrir ahora enferma. Lo que debía acompañar ahora domina. Lo que debía ser administrado ahora exige servidumbre. El enemigo no necesitó inventar nada nuevo, solo pervertir lo que Dios hizo. Y en esa perversión el cuerpo de muchos ha dejado de ser templo para convertirse en trinchera, un lugar donde se libran guerras silenciosas, donde cada decisión tiene peso eterno. Es necesario volver a la mesa con entendimiento, no desde la prohibición, sino desde la conciencia, no desde el temor, sino desde la convicción, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad espiritual. El creyente que desea avanzar en lo sobrenatural debe revisar lo natural. No se puede pedir autoridad mientras se es gobernado por un hábito. No se puede caminar en santidad si se tolera una atadura disfrazada de rutina. No se puede recibir revelación cuando la mente está nublada por excesos. La libertad que Cristo vino a traer incluye también el dominio sobre la carne. Y ese dominio se forja muchas veces en lo que se elige comer. El Espíritu Santo anhela morar en cuerpos disponibles, no dominados, en mentes sobrias, no saturadas, en corazones rendidos, no divididos por afectos desordenados. La transformación comienza en lo secreto, en la decisión de cerrar la boca cuando todo grita por abrirla, en la firmeza de no ceder al impulso, en la constancia de volver al diseño original, donde el alimento servía al propósito y no el propósito al alimento. El mismo Jesús, al enseñar a sus discípulos a orar, incluyó esta petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. No dijo el postre, ni el exceso, ni la comida emocional. Dijo el pan necesario, el alimento suficiente, la provisión exacta. Porque en el reino, la abundancia no es sinónimo de descontrol, es sinónimo de propósito. Y quien ha entendido esto, ya no come por impulso, sino por obediencia. Ya no busca saciar el alma con lo que solo debe llenar el cuerpo. Ya no rinde culto al gusto, sino al Dios que provee. El orden alimenticio no es solo salud, es honra, es respeto al diseño divino, es reverencia al templo que se nos ha confiado, es preparación para batallas mayores. Porque un cuerpo gobernado por el Espíritu será una herramienta eficaz en las manos de Dios. Y un alma que ha vencido la esclavitud de la gula, de la adicción, del desorden, está lista para caminar con autoridad. No porque el alimento sea en sí un pecado, sino porque someterlo es una victoria. El enemigo sabe lo que hace cuando invade esta área. Sabe que si controla el hábito, debilita la voluntad. Si domina el apetito, anula el llamado. Si pervierte el placer, silencia la voz de Dios. Por eso este no es un tema superficial. Es... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. There's a river running silent under every word we say. It trembles where the shadows and the whispered truths both lay. You touch my hand so lightly, but it echoed deep within. Like every fear I carried, finally learned to let you in. And in that quiet, trembling flow, I felt the current start to grow. Your voice, a spark, a gentle glow that pulled me where I dared not go. We carry inside, winding through the places we try to hide. Even when the nights are cold and wide, your tide keeps drawing me to your side. We're drifting closer with every line, a quiet truth that refuses to divide. Yeah, love is the river we carry inside. Your breath became the lantern that the darkness couldn't claim. The didgeridoo beneath your voice felt like thunder knowing my name. I never knew the weight I held could be softened by your grace. But rivers carve through mountains when two currents interlace. And every pulse beneath your skin felt like a place I'd never been. A sacred tide you pulled me in, where loss could finally learn to thin. Carry inside, winding through the places we try to hide. Even when the nights are cold and white. Es un frente de batalla, es un terreno que hay que recuperar, es una fortaleza que debe caer. La libertad no comienza con grandes eventos, comienza con pequeñas renuncias, con decisiones diarias, con el rechazo firme a aquello que antes parecía inofensivo, con la oración sincera antes de cada comida, con la rendición del cuerpo como acto de adoración. Porque cada vez que se elige al Espíritu por encima de la carne, se construye un altar. Y en ese altar el fuego de Dios puede descender. Lo que consumes te forma, lo que toleras te define, lo que dominas te libera. Y cuando el alimento vuelve a su lugar, el espíritu puede elevarse sin obstáculos. No porque haya una magia en la comida, sino porque hay obediencia en el corazón. Y donde hay obediencia, hay favor. Donde hay orden, hay presencia. Donde hay dominio, hay victoria. Este es el tiempo de alinear cuerpo, alma y espíritu, de recuperar el control, de cerrar las puertas que el enemigo ha usado por generaciones, de declarar con cada decisión que el vientre ya no es un trono, que el impulso ya no gobierna, que la gula ha perdido su lugar. Porque el que ha nacido del espíritu no puede vivir atado a la carne, y el que ha sido redimido
por la sangre, no puede seguir comiendo como esclavo. La santidad también se manifiesta en la mesa. El llamado también se alimenta con disciplina. La unción también se preserva con obediencia. Y la presencia de Dios se mueve con libertad en cuerpos que han sido puestos bajo su dominio. Este es el camino. Esta es la guerra. Y esta es la victoria que espera a quienes se niegan a ser dominados por lo que fue diseñado para servir. No toda comida es igual, no toda mesa es segura y no todo alimento es digno de ser recibido. Esta verdad ha sido sostenida por Dios desde la antigüedad, cuando estableció una diferencia clara entre lo que es santo y lo que es profano. El acto de sentarse a comer, más que un gesto cultural, es una acción espiritual que revela con quién se camina, a qué se le da honra y bajo qué atmósfera se vive. Compartir el pan en una mesa impura no es solo un gesto de socialización, es abrirse a una comunión que puede contaminar. Y en un tiempo como este, donde la mezcla ha sido normalizada y lo sagrado ha sido diluido, la necesidad de discernimiento en lo que se come y en dónde se come nunca ha sido tan urgente. En el mundo espiritual toda mesa representa un altar. En el reino de Dios el alimento no se recibe de manera automática, sino con conciencia. Comer sin discernir la atmósfera es como aceptar una invitación, sin saber el propósito detrás de ella. La palabra de Dios nos muestra que muchas veces la contaminación no llega por el contenido, sino por el contexto. En Números 25, el pueblo de Israel cayó en desgracia al sentarse en las mesas de los moabitas. No fue simplemente el alimento lo que trajo juicio, sino la participación con prácticas idolátricas a través de la comida. La comida era la puerta, la idolatría el espíritu, y la consecuencia fue una plaga que detuvo el avance del pueblo. La Biblia advierte que no se puede comer en cualquier mesa sin considerar el espíritu que reina en ese lugar. Pablo escribió a los Corintios con una claridad que resuena con fuerza en este tiempo. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera carta a los Corintios 10:21. No se refiere a imágenes visibles o a ceremonias abiertas. Habla de atmósferas, de alianzas invisibles, de entornos donde lo que se sirve lleva consigo más que ingredientes. Comer en mesas contaminadas espiritualmente es participar de pactos que no fueron sellados por el Espíritu Santo, sino por espíritus extraños que buscan espacio en la vida del creyente a través de actos aparentemente inocentes. Jesús mismo, al aceptar o rechazar ciertas comidas, demostraba que cada mesa tiene una carga espiritual. No acudía a todas las invitaciones ni participaba en todas las comidas. Sabía que el alimento no solo nutre el cuerpo, sino que puede abrir puertas en el alma. Comer es una forma de acuerdo, es una señal de aprobación, de unidad, de apertura. Y cuando esa unidad se forma en un entorno donde no reina la presencia de Dios, la consecuencia no es neutral. Lo que parece un simple compartir puede ser en realidad una transferencia espiritual. No basta con orar por los alimentos si el entorno en el que se consumen ha sido entregado a otro espíritu. No todo lugar debe ser aceptado, no toda invitación debe ser respondida, no toda comida debe ser probada. El discernimiento no solo está en el contenido, sino en la atmósfera. El enemigo es experto en disfrazar lo impuro de hospitalidad, en envolver la trampa en cordialidad. Pero lo que está contaminado espiritualmente, aunque se presente con amabilidad, sigue siendo impuro. El creyente no está llamado a vivir desde la apariencia, sino desde la verdad.
Y esa verdad se activa en el momento en que se elige honrar a Dios antes que agradar al hombre. En Éxodo 34:15, Dios advierte a su pueblo: no hagas alianza con los moradores de aquella tierra, porque cuando se prostituyan en pos de sus dioses y ofrezcan sacrificios a sus dioses, te inviten y comas de sus sacrificios. Aquí, la alianza comienza con la mesa. La comida es el puente. Lo que se ofrece como simple invitación se convierte en una trampa espiritual que ata al alma y desvía el propósito. El altar del enemigo rara vez se presenta como tal. Usa lo familiar, lo cotidiano, lo aparentemente inofensivo. Pero detrás de cada comida impura hay un espíritu que busca espacio. Y si no hay discernimiento, ese espacio será otorgado. La vida de santidad requiere separación. No aislamiento, sino discernimiento. El Señor nunca llamó a su pueblo a esconderse, pero sí a no mezclarse. Y en la mesa se prueba esa separación. Es allí donde se ve si el corazón sigue al Espíritu o cede a la presión. Comer en un lugar espiritualmente cargado, con impureza, no es solo un error, es una exposición peligrosa. Lo que entra por la boca puede llevar un veneno invisible, una maldición disfrazada de comunión. Y mientras no se entienda que la comida es también una forma de pacto, muchos seguirán abriendo puertas sin saberlo. El llamado de Dios en este tiempo es claro: no toda comida es limpia si la atmósfera está contaminada. No todo encuentro es seguro si el propósito es ajeno al espíritu. Comer no es solo llenar el estómago, es participar de una realidad espiritual. Y en ese participar el creyente debe tener la certeza de estar unido al altar correcto. Porque el altar determina la ofrenda y la mesa determina la comunión. Allí donde se come se establece una alianza. Y esa alianza no puede ser tomada a la ligera. Quien desea caminar en libertad debe cerrar las puertas que se abren a través de las mesas impuras y restaurar la santidad que empieza en lo que parece más simple, pero que ante Dios tiene peso eterno. La restauración comienza cuando el corazón se vuelve a Dios, no solo con palabras, sino con actos concretos. Una de las áreas más ignoradas, pero más poderosas para ejercer esa rendición, es precisamente la manera en que nos alimentamos. Dios, que ve lo profundo, no pasa por alto lo cotidiano. El alimento que recibimos puede ser un acto de obediencia o una expresión de indiferencia. Cuando el cuerpo vuelve a ser tratado como templo y no como depósito de deseos, la atmósfera espiritual cambia. La santidad se cultiva en lo secreto y nada es más constante que el acto de comer. Por eso, lo que se consagra en ese nivel tiene el poder de transformar el entorno. En Levítico, el Señor estableció que todo lo que era ofrecido en el altar debía estar libre de defecto. No porque Él necesite comida, sino porque cada ofrenda revelaba el estado del corazón. Hoy, ese altar está en cada decisión que tomamos. Y la mesa es uno de esos lugares sagrados donde se manifiesta si vivimos para agradar a Dios o para satisfacer la carne. En el 1 Pedro 1, 15 a 16 está escrito: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Toda nuestra manera de vivir. Eso incluye lo que comemos, lo que toleramos, lo que decidimos permitir en nuestro cuerpo y en nuestra casa. La restauración no llega por la modificación externa, sino por la transformación del entendimiento. Cuando el creyente comprende que no se trata de reglas, sino de rendición, entonces el alimento vuelve a ocupar su lugar. Ya no es el centro, sino el instrumento. Ya no gobierna, sino que sirve al propósito mayor. Lo que antes era una debilidad se convierte en una ofrenda. Lo que antes dominaba, ahora es sometido.
Y en ese sometimiento hay honra, porque se reconoce que el diseño de Dios siempre es mejor que cualquier satisfacción temporal. En Romanos 12, 1-2, se nos exhorta a presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta entrega no es simbólica, se manifiesta en lo concreto. Y cuando el alimento se convierte en parte de esa entrega, entonces el cuerpo empieza a alinearse con la voluntad divina. Lo que parecía irrelevante se vuelve sagrado. Y en esa consagración, el enemigo pierde uno de sus accesos más comunes, el descuido. El creyente que ora por discernimiento antes de comer, que examina lo que compra, que pone límites en lo que permite, está declarando que su cuerpo y su mesa son territorio del reino. Dios honra al que le honra, y cada vez que se elige lo puro por encima de lo fácil, se está edificando un altar, uno donde el fuego del Espíritu puede descender sin interrupción, porque la obediencia en lo pequeño prepara el camino para lo eterno. Y en esa obediencia hay libertad, hay sanidad, hay propósito. El alimento no es solo sustento del cuerpo, también es testigo de nuestras decisiones diarias. En cada bocado que elegimos con discernimiento se revela una postura espiritual. Aceptar o rechazar ciertos alimentos, no desde la dieta, sino desde la consagración. Es una forma silenciosa de guerra, una expresión de santidad en lo cotidiano. Porque la gloria de Dios no se manifiesta únicamente en los grandes altares, sino también en las mesas donde se honra su nombre en lo oculto. Y esa honra trae cobertura, dirección y favor. Quien entiende que su mesa es también un campo espiritual empieza a edificar desde allí una vida de obediencia. Ya no come por impulso, ya no acepta por costumbre, ya no participa por compromiso. Elige, separa, santifica, porque ha comprendido que incluso en lo invisible Dios observa. Y donde hay reverencia, hay presencia. La desgracia no entra solo por puertas abiertas, sino también por puertas ignoradas. Pero cuando el creyente toma autoridad sobre su plato, también recupera autoridad sobre su entorno. Y lo que antes fue un canal de confusión, ahora se transforma en un altar de propósito. Esa es la victoria que comienza en silencio, pero resuena con poder eterno.